Hola, soy Amparo y hoy voy a compartir contigo mi receta de tarta fría de uvas. Lo primero que vamos a hacer es la base. Para ello vamos a necesitar un paquete de galletas tipo María y unas 90 gramos de mantequilla. Empezamos triturando las galletas. Yo voy a utilizar la licuadora para facilitar el trabajo. Partimos las galletas y luego las trituramos de manera que se quede en una harina de galletas. Preparamos el molde, en este caso voy a utilizar uno de cinturón. En la base colocamos un trozo de film transparente para facilitar luego el desmoldado. Colocamos en el molde la harina de galletas y la mantequilla. Removemos bien para que se queden las galletas bien mezcladas y si hay trocitos pues los trituramos bien. Damos forma a la base para que quede la base bien firme. Esta base va a reposar en la nevera mientras preparamos el relleno. De la tarta necesitamos nata para montar 200 mililitros, 120 gramos de azúcar. Necesitaremos gelatina neutra, cuajada, un sobre de cuajada, 250 mililitros de queso crema tipo Filadelfia, cualquier marca, y 2 vasos de leche. Por supuesto, uvas. Vamos a necesitar más o menos 450-500 gramos de uvas. Aquí pues ya las tengo listas para hacer el zumo. Lo que hacemos con las uvas es quitar los tallos y dejar el grano limpio. La lavamos bien y la dejamos lista para licuarla. Ponemos a fuego suave la nata, el azúcar y el queso. Las uvas se licúan sin agua. Solo vamos a sacar el zumo de la fruta. Medimos 250 mililitros de zumo de uva. Mezclamos muy bien los ingredientes que habíamos puesto al principio, hasta que quede todo con una consistencia cremosa, ¿vale? ¿Sí? Que se vea muy cremosito. Y a esto le agregamos el zumo de uva. En una parte de leche disolvemos el sobre de cuajada. Disolvemos bien para agregarlo a la mezcla que ya tenemos a fuego. Batimos muy bien. De esta manera, si ha quedado algún grumo, se disuelve. Continuamos removiendo hasta el momento en que empiece a hervir. Cuando empiece a hervir, lo retiramos del fuego y lo dejamos reposar. Vertemos la crema de uvas sobre la base, que ha estado reposando en la nevera mientras preparábamos la crema. Ahora, mientras la crema reposaba, la hemos estado removiendo de vez en cuando para evitar que se formara nata. La crema estuvo en reposo unos 40 minutos aproximadamente. Ahora lo que hacemos es dejarla en la nevera para que se refrigere durante unas 6 horas aproximadamente. Si es posible dejarla toda la noche, muchísimo mejor. Vamos a preparar una gelatina con agua caliente, 90 mililitros de agua caliente y 2 cucharadas de gelatina. Voy a cortar las uvas por la mitad, retirando las semillas. La decoración la voy a realizar con uvas y con cerezas en almíbar.
Las cerezas también las cortamos por la mitad, al igual que hicimos con las uvas. Voy a realizar una flor en el centro, colocando como centro una mitad de cereza y alrededor las uvas. Y en los bordes de la tarta la voy a decorar con uvas y cerezas alternas. Mientras hemos colocado la fruta, pues la gelatina ya se ha enfriado, debe estar totalmente fría antes de colocarla sobre la tarta. He utilizado gelatina de melocotón para darle un poquito más de vistosidad y contraste a los colores. Ya ha estado la tarta en la nevera y se ha solidificado la parte de la gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldar. Para ello, con un cuchillo de punta fina, vamos a pasar por todo el borde para despegar un poco la gelatina. Y así cuando abramos el molde no se nos vaya a romper. Bueno, ya está. Ahora lo abrimos y dejamos que se vaya soltando lentamente. Si te ha gustado esta receta de tarta fría con crema de uvas, no olvides darle a me gusta y compartir con tus amigos. Si quieres seguirnos, pues ya sabes, suscríbete. Muchas gracias, hasta la próxima, un saludo y buen provecho.